El notario tenía las manos de quien nunca había tocado una azada. Rodrigo lo notó desde el momento en que entró a la oficina. Manos blancas, uñas limpias, dedos que solo conocían el peso de un bolígrafo. El tipo de manos que firman papeles sobre tierra que nunca van a trabajar. Había algo en eso que le revolvía el estómago, aunque no hubiera podido explicar exactamente por qué. La sala olía a aire acondicionado y a papel nuevo. Había una planta en la esquina que parecía de plástico. Rodrigo no estaba seguro de si lo era o no, y eso también le molestó, aunque tampoco hubiera podido explicar por qué. Se quedó de pie junto a la ventana mientras el notario acomodaba los documentos sobre la mesa de vidrio. Afuera, en el estacionamiento, el carro nuevo de Miguel brillaba bajo el sol de las 10 de la mañana. Un carro del año, color grafito, con esos rines que cuestan más que lo que Rodrigo ganaba en 3 meses de trabajo. Junto al carro de Miguel, la camioneta de Aurelio, más discreta pero igualmente nueva. Y junto a la camioneta de Aurelio, la troca de Rodrigo, del 2009, con el parabrisas lleno de calcomanías de la Cooperativa Agrícola Regional y una raspada en la puerta del copiloto que nunca había valido la pena reparar, porque para eso estaba la pintura que se descascara y los años que se acumulan. Rodrigo traía la camisa de los domingos. La había planchado esa mañana antes de salir, lo cual no era algo que hiciera normalmente. Pero había algo en la idea de ir a un notario que le había parecido que exigía cierta formalidad. Ahora, parado en esa sala con su camisa planchada y sus manos que no combinaban con nada de lo que lo rodeaba, se sentía un poco ridículo. Miguel llegó primero, como siempre. Miguel siempre llegaba primero a todo, no porque fuera el más puntual, sino porque llegar primero era parte de la estrategia. Quien llega primero elige el asiento, establece el tono, ya está instalado cuando los demás entran. Lo había aprendido en algún curso de liderazgo empresarial en Guadalajara y desde entonces lo practicaba con la disciplina de quien confunde táctica con carácter. Llegó con el portafolio de piel café que cargaba a todas partes, ese que olía a dinero de una manera que Rodrigo nunca había podido determinar si era el cuero genuino o el perfume que Miguel se echaba todas las mañanas. Dentro del portafolio, los documentos que él mismo había preparado con la ayuda de su abogado particular, un hombre de Guadalajara que cobraba por hora lo que Rodrigo ganaba en una semana. Aurelio llegó 5 minutos después. Traía a su mujer, Fernanda, que se quedó en la sala de espera sin que nadie se lo pidiera, porque Fernanda siempre supo cuándo no era su lugar. Era una mujer inteligente, quizás más inteligente que Aurelio, aunque Aurelio nunca lo habría admitido. Rodrigo la saludó con un gesto cuando pasó junto a ella. Fernanda le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Había algo en ese segundo que Rodrigo no supo leer en ese momento. Lo entendería después. El notario lo sentó alrededor de la mesa de vidrio. Puso la carpeta frente a él, juntó las manos, carraspeó con la solemnidad de quien cree que la solemnidad lo hace más importante y comenzó a hablar sobre el proceso de división de sucesión, sobre las escrituras, sobre los plazos legales. Rodrigo no lo escuchaba, estaba mirando el mapa. Miguel lo había puesto sobre la mesa desde el principio, como si fuera un documento más entre los documentos, como si no fuera la pieza central de todo lo que iba a pasar esa mañana. El mapa de las 76 hectáreas que don Ernesto había juntado pedazo por pedazo a lo largo de 40 años, con la paciencia y la terquedad de los hombres
que entienden que la tierra no se hace rápido y que el tiempo es el único capital que no se puede pedir prestado. Las divisiones ya estaban marcadas a lápiz. Rodrigo las miró durante un momento largo, sin decir nada. La parte de Miguel, 32 hectáreas en el frente. Tierra plana, buena, con acceso directo a la carretera principal. Y el arroyo que nacía en el Cerro del Norte y que cruzaba la propiedad de lado a lado, el que nunca se había secado ni en los peores veranos, el que don Ernesto había llamado alguna vez la espina dorsal de todo esto, el que Rodrigo había cruzado de niño más veces de las que podía contar, descalzo, sintiendo las piedras lisas bajo los pies. La parte de Aurelio, 28 hectáreas de agostadero formado, el pasto que había costado años de trabajo establecer, los corrales que su padre había construido tablón por tablón, el ganado que ya estaba ahí, que ya producía, que ya generaba ingreso. Una operación que funcionaba, que respiraba, que daba dinero sin que nadie tuviera que hacer mucho más que mantenerla. La parte de Rodrigo, lo que quedaba. 16 hectáreas al fondo de la propiedad. El rancho viejo que don Ernesto había comprado hacía 22 años, a un vecino que quebró después de 2 cosechas perdidas. Había sido productivo por un tiempo, maíz y chile y algo de frijol, hasta que una plaga llegó 2 años seguidos y el viejo vecino se cansó y vendió por menos de lo que valía a un hombre que tenía paciencia para esperar. Don Ernesto lo había comprado, había intentado recuperarlo, había fallado en ese intento particular y después lo había dejado. No lo había vendido, lo había dejado, que era diferente. Dejar tierra es creer que todavía tiene algo que dar. Vender tierra es renunciar a esa creencia, pero ahora, en el mapa del notario, ese pedazo de tierra abandonada desde hacía más de 20 años era simplemente el tercio que sobraba después de que sus hermanos habían elegido los buenos. Lévate ese monte, Rodrigo. Te va a venir bien aprender lo que es el trabajo de verdad. Miguel lo había dicho con esa sonrisa. No la sonrisa de quien está siendo generoso, la sonrisa de quien acaba de ganar una mano de cartas y sabe exactamente qué tan malas eran las cartas del otro. Rodrigo miró a su hermano mayor. Miguel tenía 43 años y los llevaba bien, del tipo de bien que viene de gimnasio 3 veces por semana y de ropa que te queda cuando la mandas a hacer. Tenía el pelo cortado con esa precisión que solo dan los peluqueros caros. Tenía los dientes blancos de quien usa esas tiras que venden en las farmacias. Tenía todo lo que se supone que hay que tener cuando uno ha triunfado. Y tenía esa sonrisa. Básicamente, cada quien se queda con un tercio del total. Había dicho, como si fuera matemática simple, como si un tercio de tierra buena y un tercio de monte abandonado fueran la misma cosa, porque los números coincidían en el papel. Esto no es un tercio equilibrado, Miguel. Rodrigo lo había dicho con calma. No con rabia, no con resentimiento, solo con la claridad de quien está nombrando una realidad que todos en esa sala conocen, pero que solo él está dispuesto a decir en voz alta. Es un tercio de superficie, superficie sin acceso, sin infraestructura, sin producción. No vale lo mismo que tierra con todo eso. Miguel cruzó los brazos. Era un gesto que Rodrigo conocía desde la infancia. El gesto de quien ya decidió y está esperando que los demás se pongan al corriente. Rodrigo, tú puedes desarrollarla. Eres el que más sabe de tierra aquí. Era un elogio. Era también una trampa. Era la clase de cumplido que funciona como llave para cerrar una puerta. Te dice que eres capaz justo antes de darte la tarea más difícil,
De manera que si protestas, estás contradiciendo el elogio, y si aceptas, estás aceptando la trampa. Rodrigo lo reconoció en el momento en que lo escuchó. Años de vivir con Miguel le habían enseñado a reconocer sus construcciones verbales. Miró a Aurelio. Aurelio llevaba 10 minutos estudiando un punto indefinido en la pared, a unos 40 centímetros por encima de la cabeza de Rodrigo. Era el tipo de mirada que la gente pone cuando no quiere que la incluyan en lo que está pasando, como si la neutralidad fuera posible en una familia. Casio, dijo Rodrigo, usando el apodo de la infancia sin pensarlo, el que nadie usaba ya excepto en los momentos en que la distancia entre ellos desaparecía por un instante. Aurelio parpadeó, bajó la mirada. «Irmão», dijo, y luego corrigió, porque llevaba años tratando de hablar como la gente de ciudad. «Hermano, nosotros pensamos mucho en esta división. Tiene más sentido para todos. Tú mismo dijiste una vez que el suelo de allá al fondo era diferente. Yo nunca dije eso». «Sí dijiste. Dije que el suelo era distinto. No dije que era mejor. Distinto puede significar muchas cosas». Aurelio desvió la mirada de nuevo. Pero esta vez Rodrigo vio algo que antes no había notado, o quizás que no había querido notar. No era solo el desvío de quien sabe que está equivocado, era el desvío de quien sabe que está equivocado y lleva varios días, quizás varias semanas, convenciéndose de que el error es necesario. Había trabajo previo en ese desvío. Negociación interna. El tipo de proceso que uno hace cuando necesita hacer algo que no se siente del todo bien y tiene que encontrar la manera de hacerlo sentir aceptable. Rodrigo entendió en ese momento que la conversación ya había ocurrido, que Miguel y Aurelio ya habían acordado, que lo que estaba pasando en esa sala de notario, con el mapa sobre la mesa y el notario de manos blancas esperando que alguien firmara, era la formalización de una decisión que no había incluido a Rodrigo en ningún momento de su formación. «Si ustedes dos ya decidieron, ¿para qué me están preguntando?» «No estamos decidiendo sin ti», dijo Miguel. «Te estamos presentando una propuesta que ya marcaron en el mapa a lápiz». Silencio. El aire acondicionado zumbaba. La planta de la esquina seguía siendo ambigua. El notario carraspeó de nuevo, con menos solemnidad esta vez, más con la incomodidad de quien está atrapado en una conversación familiar que excede su rol de facilitador. Rodrigo miró el mapa, miró el rectángulo al fondo, el que tenía sus iniciales marcadas a lápiz, el que representaba lo que sus hermanos habían decidido que le correspondía de 40 años de trabajo de su padre. Pensó en don Ernesto, no en el hombre de los últimos meses, el que la enfermedad había ido achicando semana tras semana hasta convertirlo en algo que parecía prestado. Pensó en el don Ernesto de su infancia, el de las madrugadas de trabajo, el de las manos que nunca estaban limpias del todo porque la tierra se mete en los pliegues de los nudillos de una manera que el jabón no termina de resolver, el de las tardes en que caminaban juntos por la propiedad y el viejo señalaba cosas, plantas, piedras, el color del suelo en diferentes puntos, con esa manera de hablar que no era enseñar, sino compartir. Ese fondo tiene un secreto. Lo había dicho una tarde, en una de las últimas veces que habían caminado juntos hasta el rancho de los Fundos, antes de que las piernas del viejo dejaran de cooperar para caminatas largas. Rodrigo había tenido 12 años, quizás 13. Habían llegado hasta la parte más honda de aquella tierra abandonada, donde el monte era más cerrado y el aire tenía ese olor específico de humedad que se conserva incluso cuando no ha llovido en semanas. «¿Qué secreto, papá?»,
Don Ernesto no había respondido de inmediato. Se había quedado mirando el suelo, con esa manera suya de mirar que no era contemplación sino inspección, los ojos recorriendo detalles que la mayoría de la gente no habría sabido ver. Yo no tuve tiempo de descubrirlo, pero lo tiene. Esta tierra tiene más de lo que aparenta, mijo, mucho más. Rodrigo había archivado esa tarde en algún lugar de la memoria sin darle demasiada importancia. Las cosas que los viejos dicen cuando caminan por su tierra tienden a tener ese peso poético que no necesariamente corresponde a nada concreto. Era la manera de don Ernesto de decir que la tierra tenía potencial, que valía la pena, que no había que subestimarla. O eso había pensado Rodrigo durante 25 años. Ahora, mirando ese rectángulo en el mapa, en esa sala que olía a papel nuevo y a decisiones ya tomadas, se preguntó por primera vez si su padre había querido decir algo más específico. «Está bien», dijo Rodrigo. Miguel y Aurelio levantaron la vista al mismo tiempo. «Me quedo con el rancho». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Rodrigo los contó internamente, casi sin querer. 3 segundos de quietud absoluta, y luego Miguel tomó la pluma con una fluidez que indicaba que ese movimiento lo había ensayado, al menos mentalmente, más de una vez. «Bien, entonces vamos firmando». Rodrigo firmó. Cuando salió al estacionamiento, la luz del mediodía era tan intensa que tuvo que cerrar los ojos un momento. El calor le pegó en la cara con esa brutalidad particular de los días de verano en el interior, el tipo de calor que no negocia, que no tiene consideraciones, que es lo que es sin disculparse por serlo. Escuchó los pasos de Miguel detrás. Rodrigo se detuvo. No se dio la vuelta de inmediato. Esperó. Buena suerte con el monte. Rodrigo se dio la vuelta entonces. Miguel tenía esa sonrisa exacta que Rodrigo sabía que iba a recordar por mucho tiempo. No porque quisiera recordarla, sino porque hay cosas que se quedan pegadas en la memoria sin pedir permiso. Aurelio estaba un paso detrás de Miguel. No dijo nada. Miró hacia el carro, con un gesto que en otro contexto hubiera parecido distracción, pero que Rodrigo reconoció como lo que era, la manera de estar presente en un momento sin asumir responsabilidad por él. Rodrigo no respondió. Se subió a la troca, encendió el motor, metió la reversa y salió del estacionamiento sin voltear atrás. La carretera que llevaba al rancho estaba libre a esa hora. Rodrigo manejó los 40 minutos de regreso con las ventanas abajo y la radio apagada, porque había cosas que necesitaban procesarse en silencio, sin la interrupción de ninguna canción, por buena que fuera. Pensó en su padre durante todo el camino, y pensó en ese fondo que, según don Ernesto, tenía un secreto. El jueves amaneció con el cielo de ese azul profundo que solo existe en las mañanas de otoño en el interior, antes de que el sol suba lo suficiente para blanquearlo. Rodrigo llevaba despierto desde las 4:30, no porque hubiera dormido mal, sino porque su cuerpo tenía esa costumbre de despertar antes del alba que ya era más constitución que hábito. Se había tomado 2 días después de la notaría, no de descanso, de pensamiento. Había caminado por la propiedad que le quedaba, la suya propia, los 12 hectáreas que su padre le había dejado en vida años antes, cuando todavía era posible hacer ese tipo de transferencias con cierta paz. 12 hectáreas pequeñas pero buenas, con una milpa establecida y un huerto que Rodrigo había ido armando con la paciencia de quien planta sin prisa.
Había caminado por esa tierra con la misma atención con que uno revisa a un enfermo antes de salir de viaje, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de volcar su energía en otra dirección. Luego había sacado los cuadernos. Rodrigo tenía una costumbre que la gente que lo conocía encontraba extraña para un hombre de campo. Escribía. No cartas, no diario personal, sino listas y diagramas y preguntas que después intentaba responder. Era el método que había desarrollado desde joven para poner orden en los problemas que se negaban a resolverse solos, para sacar de la cabeza lo que estaba dando vueltas y ponerlo sobre el papel donde pudiera mirarlo desde afuera. En los 2 días después de la notaría llenó casi 40 páginas. Lo que sabía: 16 hectáreas de monte cerrado, sin acceso de carretera propio, ya que el único camino pasaba por la propiedad de Miguel. Sin infraestructura, sin agua visible, sin producción actual ni potencial inmediato. Una tierra que había fallado antes cuando alguien intentó trabajarla y que desde entonces había sido dejada a su suerte por más de 20 años. Lo que creía saber, el suelo al fondo, era diferente. No sabía exactamente en qué sentido, lo había notado de niño pero nunca lo había investigado. Lo que su padre había dicho, que ese fondo tenía un secreto. Lo que su padre hacía cuando decía cosas así. Decía exactamente lo que quería decir. Don Ernesto no era hombre de metáforas. Si decía que una tierra tenía potencial, decía, esta tierra tiene potencial. Si decía que tenía un secreto, quería decir que había algo concreto, algo específico, algo que existía pero que no era visible desde afuera. Rodrigo miró esa conclusión escrita en su cuaderno durante un tiempo largo, y el jueves por la mañana, con el cielo todavía azul profundo y el café todavía caliente, cargó el machete en la troca y manejó hasta la tranquera del rancho viejo. La tranquera estaba en peores condiciones de lo que recordaba. Un solo gozne aguantaba el peso de la puerta de madera podrida, inclinada hacia un lado como un borracho que se sostiene apenas. Rodrigo la levantó por el peso, la jaló hacia él, pasó, la volvió a cerrar con el mismo método. No había pestillo que valiera la pena, no había candado, no había nada que impidiera que alguien entrara si quisiera. Pero tampoco había nadie que quisiera. El monte solo era apetecible para quien supiera ver más allá del monte. Entró. El acahual era alto, denso, de ese verde oscuro que toma la vegetación que lleva años creciendo sin que nadie la dirija. Había árboles que ya tenían un grosor respetable, nacidos de semillas que el viento había traído sin pedir permiso, que habían encontrado suelo y humedad, y habían hecho lo que hacen los seres vivos cuando nadie los interrumpe: crecer. Había bejucos que cruzaban de árbol en árbol como cuerdas olvidadas. Había zarzas que formaban paredes naturales. Había flores silvestres de colores que Rodrigo reconoció pero no supo nombrar, plantas que nadie había plantado y que eran hermosas de todas formas, hermosas de esa manera descuidada y perfecta que tiene la naturaleza cuando se hace cargo de sí misma. El olor lo golpeó desde el primer paso. Tierra húmeda, hoja fermentada, algo verde y profundo que era difícil de describir, pero que Rodrigo conocía desde niño. Era el olor de la tierra que respira. No todas las tierras huelen así. Las que están muertas huelen a polvo. Las que están vivas huelen a proceso, a transformación continua, a millones de cosas pequeñísimas trabajando en silencio. Esta tierra estaba viva. Rodrigo avanzó despacio,
abriendo el camino con el machete, prestando atención. No al monte en general, sino a los detalles. Había aprendido eso de su padre, que la tierra habla en detalles, no en panoramas. Quien mira el conjunto ve monte y nada más. Quien mira los detalles ve una conversación. Los árboles al fondo eran más altos que los de la entrada. No un poco más altos, considerablemente más altos, lo cual significaba que habían tenido más para crecer, más nutrientes, más agua, más de lo que los árboles necesitan para alcanzar cierta altura. Rodrigo lo anotó mentalmente. El zacate que brotaba entre el acahual, ese zacate que nadie había sembrado, era más verde al fondo. De ese verde intenso, casi fosforescente, que Rodrigo asociaba con suelos con alta humedad. En noviembre, con 3 semanas sin lluvia. El zacate debería estar pálido, deberías estar amarillando en las puntas. No estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Rodrigo lo anotó mentalmente. Y los helechos estaban en todas partes, pero al fondo estaban más densos, más altos, más oscuros. Rodrigo se detuvo frente a uno que le llegaba a la cintura y lo miró durante un momento. Donde esa planta crece bien, hay agua cerca. Su padre lo había dicho señalando exactamente esa planta, o una igual, en una tarde de hace más de 25 años. Lo había dicho de pasada, como quien comparte un detalle menor, sin énfasis, sin el tono de quien está enseñando algo importante. Pero Rodrigo lo había guardado de todas formas, en ese archivo mental donde van las cosas que los viejos dicen con naturalidad y que uno solo entiende años después. Siguió avanzando. Siguió los helechos. El primer día llegó hasta la mitad del rancho antes de que el calor de la tarde lo obligara a retroceder. Se había tomado 4 litros de agua y comido 2 tortas que había traído envueltas en papel de estraza, sentado en un claro improvisado que abrió con el machete para tener dónde ponerse sin que los bejucos le cayeran en la cabeza. El segundo día llegó más lejos. El monte se iba haciendo más interesante a medida que avanzaba hacia el fondo. Los helechos se multiplicaban. El suelo bajo sus botas se volvía más elástico, menos compactado, como esponja que retiene algo. Encontró un punto donde el piso se dio bajo su peso más de lo normal y tuvo que salir rápido para no irse hasta la rodilla en el lodo. Lodo en noviembre, sin lluvia en semanas. Eso no ocurría en tierra ordinaria. El tercer día, el Rodrigo que entró al monte por la mañana era diferente al que había entrado los 2 días anteriores. No diferente en lo que sabía, todavía no, sino diferente en lo que presentía. Había algo al fondo de ese rancho. Lo podía sentir en la manera en que el aire cambiaba a medida que avanzaba, en el olor que se hacía más mineral, más fresco, más parecido a algo que estaba buscando sin saber todavía qué era exactamente. La tarde llegó rápido, como llegan las tardes de noviembre, sin avisar, con esa luz dorada y horizontal que convierte el monte en algo completamente distinto. Los árboles echaban sombras largas. El verde se oscurecía hasta volverse casi negro en las partes donde los rayos no llegaban. Y Rodrigo seguía avanzando, porque algo le decía que hoy era diferente, que hoy iba a llegar. Y llegó. El claro apareció de repente, como aparecen los claro en el monte. Un paso estás entre árboles y al siguiente el espacio se abre y el cielo regresa encima de ti y ves todo diferente. Era una zona de unos 300 metros cuadrados donde la vegetación era distinta, no menos densa, sino distinta en especie. Las plantas que crecían ahí eran las que prefieren los suelos encharcados, las que buscan el exceso de humedad en lugar de huir de él.
El suelo tenía un color más oscuro, casi negro. Ese negro profundo que tiene la tierra, que lleva mucho tiempo recibiendo agua y procesándola. Rodrigo se agachó, puso la mano sobre el suelo. Estaba frío, no frío de sombra, no frío de altura, frío de humedad profunda, del tipo que sube desde abajo. Se quedó con la mano abierta sobre la tierra un momento, sintiendo, y lo que sintió le hizo contener la respiración. Sacó el machete, encontró el punto más oscuro del suelo, el punto donde el color negro era más intenso, y enterró el machete hasta la empuñadura. Cuando lo sacó, tardó menos de un minuto. El hoyo se llenó de agua, no de lodito, no de humedad que se filtra despacio. Agua. Agua limpia que subió desde abajo con una presión que Rodrigo no esperaba, que llenó el hoyo y siguió subiendo hasta que desbordó levemente por los bordes. Rodrigo se quedó de rodillas. Se quedó así por un tiempo que no supo medir. Podían ser 30 segundos o podían ser 5 minutos. El tiempo funciona diferente cuando uno está en el centro de algo que va a cambiar todo. Metió los dedos en el agua, fría, limpia, con ese olor específico que el agua de manantial tiene y que no se parece a ningún otro olor. Algo mineral y fresco y antiguo, como el olor de las cosas que han estado en la tierra durante mucho tiempo y que de pronto salen a la superficie. Rodrigo conocía ese olor desde los 7 años, cuando su padre lo había llevado a ver el nacimiento del arroyo en las tierras del vecino. Así huele el agua que vale, había dicho don Ernesto entonces. El agua que ha pasado por la roca y sale limpia. Era exactamente ese olor. Rodrigo levantó los dedos mojados y se los miró durante un momento. El sol de la tarde pegaba bajo entre los árboles. Un pájaro cantó en algún lugar del monte. El agua seguía subiendo en el hoyo que había dejado el machete, quieta ahora, tranquila, como si hubiera estado esperando que alguien la encontrara y ahora que la habían encontrado no tuviera ninguna prisa. Pensó en su padre. Ese fondo tiene un secreto. Se le hizo un nudo en la garganta que no esperaba. No lloró. No era el tipo de hombre que llora fácilmente, pero el nudo estuvo ahí durante un buen rato. Esa presión entre el pecho y la garganta, que es el cuerpo procesando algo que la mente todavía no termina de asimilar. Don Ernesto lo había sabido. No todo, quizás, pero lo había intuido. Lo había sentido con esa manera que tenía de leer la tierra, como si la tierra fuera un texto en un idioma que él dominaba, y la mayoría de la gente no sabía ni que existía. Lo había sabido y lo había mencionado una sola vez, de pasada sin énfasis, y Rodrigo lo había guardado sin saber por qué. Y ahora estaba de rodillas en el barro, con los dedos en agua de manantial, entendiendo que su padre le había dejado un mensaje que tardó 25 años en llegar, pero que había llegado completo. Rodrigo se levantó despacio, miró el claro a su alrededor, la zona encharcada, el agua que seguía quieta en el hoyo. Sonrió, no la sonrisa de quien acaba de ganar algo, la sonrisa de quien acaba de entender algo que es diferente y más profunda. Tomó el machete, encontró la dirección de salida y comenzó el camino de regreso a la tranquera. Tenía mucho trabajo por delante, pero primero tenía que encontrar a alguien que le dijera exactamente qué tan grande era lo que acababa de encontrar. Heriberto Sandoval no era fácil de encontrar. Rodrigo tardó casi 3 semanas en dar con él, siguiendo una cadena de referencias que comenzó con el encargado de la tienda de insumos agrícolas del pueblo. Pasó por el técnico de la Unión de Ejidatarios del municipio vecino y terminó en una llamada de teléfono con un ingeniero agrónomo de Tepatitlán que conocía a Heriberto de la universidad
y que le dio el número después de hacerle 3 preguntas que parecían destinadas a verificar que Rodrigo era una persona seria. Heriberto llegó un miércoles por la mañana en una camioneta blanca llena de equipo que Rodrigo no supo identificar, cargada con maletas de plástico negro que abrían como maletines y que contenían instrumentos con pantallas y cables y sensores del tipo que parece más quirúrgico que agrícola. Era un hombre de unos 45 años, delgado, con las manos que sí habían conocido el trabajo de campo, pero que también sabían operar instrumentos de precisión, y con una manera de caminar que indicaba que había recorrido muchos terrenos parecidos y que los terrenos difíciles no lo intimidaban. ¿Dónde exactamente? Fue lo primero que preguntó, sin más preámbulo, sin visita guiada al rancho, sin el ritual social de conocerse antes de trabajar. A Rodrigo le cayó bien de inmediato. Le mostró la dirección en el mapa que había dibujado en su cuaderno. Heriberto lo estudió durante 30 segundos, asintió y empezó a cargar el equipo. Pasaron 4 horas en el fondo de la propiedad. Rodrigo cargó las maletas de equipo sin que nadie se lo pidiera, porque era lo que había que hacer. Heriberto operaba los instrumentos con una concentración que no admitía conversación, así que Rodrigo observó en silencio, aprendiendo lo que podía de los gestos y de las lecturas que aparecían en las pantallas, aunque no entendía el significado de los números. Lo que sí entendió fue la cara de Heriberto. La cara de Heriberto fue cambiando a lo largo de las 4 horas. Al principio era la cara neutra del profesional que hace su trabajo, sin adelantar juicios antes de tener datos. Luego fue la cara de alguien que encuentra algo que no esperaba exactamente. Luego fue algo más difícil de leer, algo entre la concentración intensa y algo que en otro contexto Rodrigo hubiera llamado emoción, aunque le costara atribuirle emoción a un hidrogeólogo con instrumentos de precisión en las manos. Al terminar, se sentaron en un tronco caído cerca de la tranquera. Heriberto abrió su libreta, estudió sus anotaciones durante un tiempo que a Rodrigo le pareció largo pero que respetó en silencio, y luego levantó la vista. Rodrigo, lo que tienes aquí no es un manantial pequeño. Rodrigo esperó. Había aprendido de su padre que los momentos importantes se reciben en silencio. Es un acuífero, una reserva hídrica subterránea de gran volumen. Heriberto bajó la vista a la libreta, como si necesitara el apoyo de los números para decir lo siguiente. La formación rocosa debajo de esta zona es una cuenca que lleva acumulando agua por siglos, posiblemente por milenios. El manantial que encontraste es la salida natural, el punto donde la presión del acuífero es suficiente para que el agua encuentre camino a la superficie. Pero eso que ves aflorar es solo la fracción más pequeña de lo que está represado abajo. ¿Cuánto hay abajo? Heriberto hizo un cálculo en la libreta. Rodrigo vio que tachó la primera cifra y escribió otra como verificando. Por la extensión de la formación y la presión que medí, estamos hablando de un volumen que podría abastecer propiedades en un radio de 5 kilómetros durante varios años. Pausa. Sin recarga de lluvia, solo con lo que ya está ahí. Rodrigo no dijo nada. ¿Entiendes lo que eso significa?, dijo Heriberto. En una región que está entrando en lo que parece un ciclo de sequía prolongada, un acuífero de esta magnitud busco la palabra, es lo más valioso que puede existir en un rancho. Más que cualquier cultivo, más que cualquier ganado, más que cualquier infraestructura, porque sin agua nada de lo demás funciona. Rodrigo miró el monte a su alrededor, el monte que sus hermanos le habían dado como si le estuvieran haciendo un favor.
pensó en la sonrisa de Miguel. Buena suerte con el monte. ¿Qué necesito para regularizar el uso? Concesión de uso de aguas nacionales. Trámite ante la Conagua. Heriberto abrió una carpeta diferente. Lleva tiempo, 6 meses, quizás 8, dependiendo de la carga de trabajo del organismo. Pero la propiedad es tuya, el manantial está dentro de tus linderos y la regularización es técnicamente viable. Lo que sí necesito advertirte es que una vez que tengas la concesión, esta agua se convierte en un recurso que la ley protege. Nadie puede tocarlo sin tu autorización. Nadie. Los dos se quedaron en silencio un momento. El monte a su alrededor seguía igual, indiferente, verde y cerrado y lleno de secretos que solo se revelaban a quien se tomaba el tiempo de escuchar. Heriberto, dijo Rodrigo, ¿has visto otros acuíferos como este? En esta región no. El hidrogeólogo cerró la carpeta. En 20 años de trabajo he encontrado 3 formaciones comparables. Una en Guanajuato, una en San Luis y ahora esta. Pausa. La de Guanajuato la descubrió una empresa minera y la explotó hasta secarla en 15 años. La de San Luis la encontró una familia, la manejaron bien, todavía está produciendo. Lo miró. Lo que se hace con algo así en los primeros años determina lo que queda en las siguientes décadas. Rodrigo guardó eso. Lo guardó en el mismo lugar donde guardaba las cosas que su padre decía. No le dijo nada a sus hermanos. Esta es la parte de la historia que la gente malentiende cuando la escucha. Piensan que Rodrigo guardó el secreto por venganza, para tener una carta que jugar más tarde, para esperar el momento en que pudiera usar la información como arma. Eso sería lo que haría alguien que piensa en términos de guerra. Rodrigo no pensaba en términos de guerra. Guardó el secreto por cautela. La cautela específica de quien creció, viendo que la información en manos equivocadas, en el momento equivocado, puede convertir una situación manejable en una inmanejable. Si le decía a Miguel que había encontrado un acuífero, Miguel llamaría a su abogado esa misma tarde. Habría impugnaciones, habría revisiones de la división, habría un proceso legal que podría durar años y que al final no le daría a nadie lo que necesitaba. Rodrigo necesitaba tiempo. Tiempo para entender el tamaño exacto de lo que había encontrado. Tiempo para regularizar el uso. Tiempo para construir algo que existiera antes de que alguien intentara quitárselo. Así que trabajó en silencio. Y mientras trabajaba, aprendió. Fue a 3 municipios distintos en los siguientes meses, viajando los fines de semana en la troca con los cuadernos en el asiento del copiloto. En Arandas encontró una propiedad que había desarrollado un sistema de captación con una fuente subterránea similar. En Lagos de Moreno habló durante 2 tardes con una cooperativa de productores que habían construido su operación alrededor del agua. Y en Teocaltiche pasó 2 días completos con don Macario Villanueva, un hombre de 70 años que había transformado un manantial pequeño en una operación de horticultura que abastecía a 3 municipios y que había ganado un premio estatal de agricultura sustentable que tenía enmarcado en la entrada de su casa, pero que nunca mencionaba voluntariamente. ¿Cuánto tiempo tardó en funcionar de verdad?, le preguntó Rodrigo la segunda tarde, sentados en el corredor de la casa de don Macario, con sendas tazas de café de olla que la señora de la casa había traído sin que nadie se lo pidiera. 3 años para que funcionara de verdad. Don Macario sopló el café antes de beberlo, aunque ya no estaba caliente por costumbre. 2 años para aprender lo que yo no sabía que no sabía. Y 1 año para cosechar lo que los 2 primeros sembraron. ¿Cuál fue el error más caro?
Don Macario lo miró con la expresión de quien aprecia que le hagan esa pregunta específica. Querer ir rápido al principio. Bebió un trago. Cuando uno encuentra algo así, la tentación es explotar todo lo que se pueda de inmediato. Más producción, más ingreso, más expansión. Pero el agua no es una cuenta de banco. No puedes sacar más de lo que entra sin consecuencias. La primera vez que sobreexplota un acuífero no se nota, la segunda tampoco. A la tercera empieza a bajar el nivel. Y para cuando lo notas de verdad, ya hiciste un daño que tarda 20 años en recuperarse, si es que se recupera. Rodrigo anotó eso en el cuaderno. Lo segundo más caro fue no documentar bien desde el principio. Don Macario puso la taza sobre la mesa. Todo, los niveles del acuífero, la presión, el caudal, los cambios estacionales. Eso que parece burocracia es lo que te permite entender qué está pasando antes de que algo salga mal. Un acuífero es un ser vivo. Tienes que conocerlo como conoces a un animal que depende de ti. Rodrigo volvió al rancho con los cuadernos llenos y la cabeza clara. Heriberto se convirtió en una visita regular. Llegaba cada 2 meses con el equipo, actualizaba las mediciones, explicaba lo que encontraba. Con el tiempo, dejó de ser el profesional contratado para ser algo más cercano a un socio informal, alguien que seguía el proyecto con un interés que excedía el técnico. «Estás cuidando este acuífero como si fuera el último de su tipo», le dijo una tarde, mirando las mediciones más recientes. «A lo mejor lo es en esta región», dijo Rodrigo. «¿Eso no te asusta?» Rodrigo pensó en la pregunta genuinamente antes de responder. «Me da responsabilidad, que es diferente al susto. El primer año fue el año del machete y los músculos y el cuerpo que aprende de nuevo lo que significa trabajar de verdad». No que Rodrigo no supiera lo que era trabajar, porque lo sabía desde los 12 años. Pero abrir 16 hectáreas de monte cerrado, limpiar el acagual, recuperar el suelo compactado debajo de 20 años de vegetación sin manejo, construir cercos, levantar estructura básica, hacerlo con 2 personas además de él mismo y con un presupuesto que era exactamente lo que había ahorrado en 10 años más, lo que obtuvo vendiendo el tractor viejo que ya no usaba. Eso era trabajo de un nivel diferente. Don Chevo llegó el segundo día. Rodrigo lo conocía de vista desde siempre. Uno de esos hombres que han estado en la comunidad tanto tiempo que parecen parte del paisaje. 50 y tantos años, espalda todavía recta, aunque las rodillas le dolieran en las mañanas frías. Manos que habían hecho cada tipo de trabajo agrícola que existe en la región y algunas cosas más. Llegó a la tranquera a las 6 de la mañana con una lonchera y una pregunta directa. ¿Necesita gente, don Rodrigo? ¿Cuánto quiere? Don Chevo dijo una cifra. Rodrigo la pensó durante 2 segundos y dijo que sí, porque la cifra era justa y porque la alternativa de regatear con alguien que iba a agarrar machete junto a él desde las 6 de la mañana le parecía una mala manera de empezar. Damián llegó la semana siguiente por recomendación de don Chevo. Tenía 22 años y la energía de los 22 años, que es la única energía que compensa la falta de experiencia porque permite cometer los mismos errores 3 veces en el mismo día y seguir parado. Era fuerte, era dispuesto y aprendía rápido cuando alguien se tomaba el tiempo de explicarle sin tratarlo como tonto. Rodrigo se tomó ese tiempo, no por generosidad abstracta, sino porque un trabajador que entiende lo que está haciendo trabaja mejor que uno que solo ejecuta instrucciones. Los 3 meses de limpia fueron los más duros. El acagual resistía. Las raíces del monte que lleva 20 años creciendo no ceden fácil.
Había días en que avanzaban menos de lo que esperaban, días en que el machete parecía rebotar en la vegetación en lugar de cortarla, días en que el sol de la tarde caía sobre el claro que habían abierto y parecía burlarse de la pequeñez del avance comparado con el tamaño de lo que faltaba. Rodrigo nunca expresó frustración delante de los dos trabajadores. No porque no la sintiera, la sentía. Había noches en que se sentaba en la orilla de la troca después de un día largo y miraba el monte todavía cerrado y hacía la cuenta de cuánto faltaba y la cifra no cuadraba con el tiempo ni con el dinero disponible. Pero la frustración es contagiosa y Rodrigo entendía que él era el termómetro del grupo. Si él llegaba ansioso, los otros llegaban ansiosos. Si él llegaba con calma, los otros llegaban con calma. El estado de ánimo del que dirige es el estado de ánimo del equipo. Y Rodrigo había decidido que este equipo iba a trabajar desde la calma, aunque la calma tuviera que construirla internamente cada mañana antes de llegar. ¿Cuándo esto va a ser algo?, preguntó Damián una tarde sin mala intención, con la curiosidad genuina de alguien que todavía no ha aprendido a confiar en el proceso. «Ya es algo», dijo Rodrigo. Damián miró el claro que habían abierto, el suelo todavía lleno de tocones y raíces a ras del piso, sin parecerse todavía a nada productivo. Parece nada. El principio de algo siempre parece nada. Rodrigo tomó agua de la botella. El truco es no confundir el principio con el final. Don Chevo, que escuchaba desde la sombra de un árbol donde estaba comiendo un taco, soltó una carcajada suave. Igual que su papá, dijo, más para sí mismo que para nadie. Rodrigo lo miró. «¿Conocía a mi papá bien, don Chevo? Trabajé con él 2 años cuando era joven». El viejo se sacudió las manos. Don Ernesto tenía esa misma manera de hablar cuando las cosas iban lentas. «Ya es algo. Estamos donde tenemos que estar. A mí me desesperaba, ¿pa' qué le miento?». Pero siempre terminaba teniendo razón. Rodrigo no respondió. Guardó eso también. El jacal lo construyeron al final del primer mes, cuando quedó claro que las jornadas eran demasiado largas para ir y volver al pueblo todos los días. 4 horcones de mezquite que Rodrigo eligió personalmente de los árboles que habían cortado en la limpia, porque el mezquite aguanta el tiempo sin pudrirse y sin retorcerse. Techo de lámina galvanizada a 2 aguas para que el agua de lluvia se fuera a los lados. Piso de tierra apisonada con una capa de cal que mataba la humedad y que Rodrigo alisó él mismo con una espátula de madera hasta que quedó compacto como concreto. Una ventana de cada lado para que el viento cruzara en las noches calientes. Sin electricidad. Sin agua corriente todavía, aunque eso cambiaría. Sin nada que no fuera funcional, porque la funcionalidad era el principio que gobernaba todas las decisiones de construcción que Rodrigo tomaba. La primera noche que durmió ahí, en un catre de tijeras con un zarape encima, escuchó el monte a su alrededor respirar. No literalmente, pero casi. Los sonidos de la noche en el campo son una conversación en un idioma que la gente de ciudad ya no sabe escuchar. El grillo que regula el tiempo, el tecolote que anuncia algo sin que nadie sepa exactamente qué, el viento en el follaje que tiene docenas de variaciones dependiendo de la velocidad y la dirección y el tipo de hoja que encuentra. Rodrigo escuchó todo eso en el techo de lámina y pensó que estaba exactamente donde necesitaba estar. La sequía llegó en julio con una discreción que era parte de su peligro. Julio siempre trae menos lluvia que junio. Eso es normal en el interior.
Los hombres que conocen el clima de la región leen julio con la misma calma con que leen cualquier variación estacional, ajustando sin alarma, sin la urgencia de quien no entiende los ciclos. Pero este julio fue diferente. Rodrigo lo notó primero en el suelo de su propia propiedad, la de los 12 hectáreas donde tenía la milpa. El suelo que normalmente a mitad de julio todavía conservaba algo de la humedad de las lluvias de junio, estaba seco más profundo de lo normal. Metía el dedo y encontraba polvo donde debería haber encontrado tierra húmeda. Lo anotó en el cuaderno. Lo vio la siguiente semana. Lo vio la siguiente. La tendencia era clara. En agosto, el arroyo de la propiedad de Miguel empezó a bajar. Rodrigo lo supo por don Chevo, que lo supo por alguien del pueblo que había hablado con el capataz de la propiedad de Miguel, porque en el campo la información viaja por redes que no necesitan tecnología. Dice que bajó a la mitad en 2 semanas, dijo don Chevo una mañana sin mayor énfasis, poniendo la información sobre la mesa como un dato más. Rodrigo asintió y no dijo nada, pero esa noche, en el cuaderno, escribió: agosto 14, el arroyo de Miguel empieza a bajar. Revisar niveles del acuífero la próxima visita de Heriberto. Heriberto vino 2 semanas después. Los niveles del acuífero estaban perfectos. La presión se había mantenido. El caudal del manantial no había variado en nada medible. ¿Es normal que no cambie con la falta de lluvia?, preguntó Rodrigo. Para un acuífero de esta formación, sí. Heriberto guardó el equipo. La recarga de este tipo de cuencas subterráneas es un proceso de décadas, no de meses. Lo que está almacenado ahí abajo no depende de si llovió o no llovió este año. Pausa. Mientras la superficie sufre la sequía, lo que está debajo de tus pies no se entera. Rodrigo miró el suelo bajo sus botas, el suelo que sus hermanos habían creído que no valía nada. Septiembre fue el mes en que la seca dejó de ser variación y se volvió catástrofe. El arroyo de Miguel pasó de un hilo de agua a una mancha húmeda en el cauce. La mancha húmeda duró 1 semana. Luego fue piedra seca. Rodrigo supo el día exacto porque era el tipo de información que en una comunidad rural todo el mundo conoce, aunque nadie haya enviado ningún comunicado oficial. El arroyo que nunca había secado, el que había sido argumento central en la división de la herencia, el que Miguel había señalado en el mapa del notario como evidencia de que su parte era superior, estaba seco. El capataz de Miguel le avisó por teléfono. Miguel salió de Guadalajara ese mismo día, algo que no hacía entre semana normalmente, y fue a ver con sus propios ojos. Rodrigo se lo imaginó parado en la orilla del cauce seco, mirando las piedras. Imaginó esa expresión que pone la gente cuando la realidad no coincide con el plan. Ese procesamiento visible de una información que el cerebro rechaza porque contradice demasiadas cosas que se asumían permanentes. Había un aljibe en la propiedad de Miguel. Había alternativas de corto plazo. Pero aljibe, sin recarga, es una cuenta regresiva. Y Miguel lo sabía mejor que nadie porque era exactamente el tipo de análisis que hacía profesionalmente para sus clientes. El problema era que era diferente cuando el análisis era sobre tu propia propiedad. En el agostadero de Aurelio, septiembre fue brutal. El pasto formado, el que había llevado años establecer y que era el orgullo de Aurelio y la base de su operación ganadera, empezó a morir por abajo. Primero las puntas se pusieron pajizas. Luego el color fue avanzando hacia las raíces.
Para finales de septiembre, el agostadero que en enero había sido verde uniforme era un tapete color ocre que crujía bajo las botas. El ganado lo sintió antes de que la situación fuera visible. Los animales tienen una manera de saber que algo está cambiando en el entorno que los hombres han perdido en la transición a la vida sedentaria. El ganado de Aurelio empezó a andar más, a buscar, a congregarse cerca de los bebederos con una frecuencia que no era normal. Perdió peso que no debería haber perdido. Se puso nervioso, inquieto, con esa agitación que tiene el animal que sabe que lo que necesita no está donde siempre ha estado. Aurelio vendió el primer lote en octubre. Vendió el 30% del hato en una semana, a precios que en otro momento no hubiera aceptado ni en broma, pero que en época de sequía regional eran los precios que existían. Todo el mundo vendiendo, los compradores en posición de elegir con calma. La necesidad siempre cambia el poder de negociación, y la necesidad estaba claramente del lado de quien vendía. Rodrigo supo el precio que Aurelio había obtenido. Supo también que Aurelio había llorado esa noche, aunque Aurelio nunca lo hubiera confirmado. Lo supo porque lo supo Fernanda, y Fernanda se lo dijo a la señora de la tienda de abarrotes, y la señora de la tienda se lo dijo a alguien que se lo dijo a don Chevo. Así funciona la información en el campo. Y Rodrigo supo eso, y no hizo nada con esa información, porque no había nada que hacer todavía. El momento no había llegado. Mientras todo esto ocurría en las propiedades de sus hermanos, en el rancho de Rodrigo, el verde no se interrumpió. Los canteros de jitomate seguían creciendo. El chile seguía creciendo. La calabaza que había plantado en el segundo cantero, un experimento que Rodrigo no estaba seguro de que funcionara. No solo estaba funcionando, sino que producía más de lo que esperaba. El sistema de riego que había construido con Heriberto, simple en concepto pero trabajoso en ejecución, distribuía el agua del acuífero con una regularidad que no dependía de si llovía o no llovía, del arroyo que se había secado o del cielo que no daba señales de cambiar. Don Chevo, una mañana de octubre, cuando cargaban cajas de jitomate para llevar al mercado del pueblo, miró la propiedad a su alrededor y dijo algo que Rodrigo no esperaba. «Don Rodrigo, ¿puedo decirle algo? Dígame, cuando usted llegó aquí con el machete hace casi 2 años, yo pensé que era un hombre que tenía más coraje que sentido». Don Chevo bajó la vista a la caja que tenía en las manos. «No quiero ofenderlo». «No me ofende. Siga. Pensé que iba a trabajar mucho y a sacar poco, que el monte era el monte y que el monte a veces gana». Pausa larga. «Me equivoqué». Rodrigo lo miró. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque hay gente en el pueblo que está sufriendo la seca y yo cargo estas cajas de jitomate y pienso que usted sabía algo que los demás no sabíamos. Y quiero que sepa que yo lo vi trabajar cada día y que...» Don Chevo carraspeó. «Que me alegra haberle creído, aunque al principio no le creyera del todo». Rodrigo tomó la caja que don Chevo tenía en las manos y la puso en la troca. «Don Chevo, usted no tenía por qué creerme. Yo tampoco estaba seguro. Lo que estaba seguro era de que había que intentarlo». El viejo asintió, recogió otra caja. «El papá de usted era igual», dijo, por segunda vez. Y por segunda vez, Rodrigo lo guardó sin responder. Miguel apareció en enero. Rodrigo estaba en el fondo del rancho revisando los niveles del depósito principal, cuando don Chevo llegó a avisarle que había una camioneta en la tranquera. Se tomó su tiempo para terminar lo que estaba haciendo. Enjuagó las manos en el canal y fue caminando despacio hacia la entrada. Miguel estaba parado afuera de la tranquera pintada.
No había tocado el pestillo. Estaba ahí con las manos en los bolsillos, mirando hacia adentro, con esa expresión que pone la gente cuando la realidad que tiene enfrente no coincide con la que esperaba encontrar. Rodrigo lo observó desde lejos por un momento antes de que Miguel lo viera. Reconoció a su hermano y al mismo tiempo reconoció a un hombre diferente del que había estado en la notaría. No diferente en apariencia, Miguel seguía siendo Miguel, con la ropa correcta y el carro correcto. Pero había algo en la manera en que estaba parado, en el ángulo de los hombros, en el gesto de las manos en los bolsillos, que decía que algo se había aflojado en él. Algo que antes estaba tenso. Rodrigo llegó hasta él. «Miguel, ¿qué te trae?» Su hermano lo miró. Desvió la vista hacia los canteros, hacia el sistema de riego, hacia los dos trabajadores que seguían con lo suyo sin prestarle atención al recién llegado. «¿Tienes agua?» No era pregunta, era constatación, dicha en forma de pregunta, porque decirla directamente hubiera sido demasiado. «Tengo». «¿De dónde?» «Del fondo, un manantial». Miguel procesó eso en silencio. Rodrigo lo vio procesar, vio exactamente el momento en que la información acomodó todas las piezas que no habían tenido sentido. Vio la expresión que hace la gente cuando entienden que no saben lo que creyeron que sabían. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?» «Desde el tercer día, después de que firmé en la notaría». El silencio que siguió fue largo. Miguel miró los canteros, miró el canal de distribución, miró la cerca en buen estado, miró el jacal sólido con el techo de lámina que brillaba bajo el sol de enero. «Rodrigo». La voz salió diferente, no la voz del hermano mayor que tiene las respuestas, la voz de un hombre que está en un terreno que no conoce y que sabe que no lo conoce. «Yo y Aurelio estamos en un problema serio. El arroyo de mi gleba se secó en agosto. No ha vuelto. El aljibe me da para 3 meses más, quizás 4 si raciono. El pasto de Aurelio está muerto. Vendió la mitad del hato. El resto está flaco». Rodrigo escuchó sin interrumpir. «Necesitaríamos acceso al agua. No te pido que la regales. Te pido la posibilidad de hablar». Rodrigo miró a su hermano durante un momento. Miró ese hombre que había llegado a la notaría con el mapa ya marcado, que había dicho buena suerte con el monte con esa sonrisa específica, que había vivido los primeros 2 años sin preguntarle nunca cómo le iba, asumiendo que la respuesta era el fracaso que esperaban que fuera. Rodrigo buscó la rabia en sí mismo. No la encontró. Encontró otra cosa, una mezcla compleja de cansancio con la historia que los había traído hasta ahí y algo que todavía no sabía nombrar, pero que era más fuerte que el cansancio. Algo que tenía que ver con su padre, con los 40 años que don Ernesto había pasado juntando esa tierra, no para que un hijo fuera rico y los otros no, sino para que algo durara, para que algo de lo que él había construido sobreviviera a sus hijos de una manera que valiera la pena. «Pasa, Miguel, tómate un café». El corredor del jacal tenía 2 sillas de madera que Rodrigo había hecho él mismo con sobras de la construcción. Ningún diseño particular, completamente funcionales, del tipo que aguantan el peso de un hombre sin pretensión de comodidad más allá de lo necesario. Miguel se sentó en una con la rigidez de quien no está acostumbrado a sillas sin cojín, y luego se fue acomodando mientras Rodrigo ponía el café al fuego. El silencio entre ellos era diferente al silencio de la notaría. En la notaría, el silencio había sido estratégico, cada hombre midiendo lo que decía antes de decirlo. Este silencio era de otro tipo.
Era el silencio de dos personas que llevan demasiado tiempo sin hablar de verdad y que no saben bien por dónde empezar ahora que la ocasión existe. Miguel empezó. Me equivoqué en la división. Lo dijo mirando el café que Rodrigo le acababa de servir. Lo dijo sin preámbulo, sin construcción retórica, sin el tipo de frase que suaviza lo que viene antes de decirlo. Solo lo dijo. Sabía que te estaba dejando la peor parte. Pausa. Pensé que ibas a reclamar más. ¿Por qué pensaste eso? Porque eras el que siempre reclamaba cuando las cosas eran injustas. Miguel bebió un trago de café. Desde chicos, tú eras el que decía las cosas en voz alta que los demás preferíamos no decir. Esta vez no reclamé. Lo sé. Miguel se quedó mirando la taza. Interpreté tu silencio como aceptación. Quizás quise interpretarlo así. Rodrigo no respondió a eso. No porque no tuviera respuesta, sino porque había cosas que no necesitaban respuesta, que solo necesitaban ser dichas y recibidas. ¿Qué quieres, Miguel? Quiero lo que sea justo. Miguel levantó la vista por primera vez. Sé que eso no es lo que esperabas escucharme decir, pero es lo que quiero. Pausa. Podría ofrecerte dinero. La consultoría va bien. Tengo lo que necesito económicamente, pero el dinero no hace llover, no hace que el arroyo vuelva, no hace que el suelo de Aurelio vuelva a ser verde. Rodrigo miró a su hermano mayor, a ese hombre que había estudiado en Guadalajara y montado una consultoría exitosa y aprendido todos los idiomas de los negocios, y que ahora estaba sentado en una silla de madera sin cojín en el corredor de un jacal con piso de tierra apisonada, bebiendo café de olla, diciéndole que quería lo que fuera justo. Vas a necesitar a Aurelio en esta conversación. Viene la semana que viene. Entonces, la semana que viene platicamos los tres. Miguel asintió. Bebió el café en silencio. Antes de irse, se detuvo en la tranquera y se quedó parado un momento, mirando hacia adentro del rancho. Rodrigo, una cosa más. Rodrigo esperó. Tú sabías, desde el principio, tenías esta carta y no la jugaste. No era una carta, era tierra. Rodrigo lo miró. Las cartas se juegan, la tierra se trabaja. Miguel lo miró durante un momento. ¿Por qué no nos dijiste nada cuando firmamos? Rodrigo pensó la respuesta. La pensó de verdad, no para construir una respuesta elegante, sino porque era una pregunta que merecía una respuesta honesta. Porque cuando dije que la división no era equilibrada, ustedes dos ya habían decidido. No habría servido de nada. Pausa. Así que dejé que la tierra hablara. Miguel lo miró un momento más. Luego asintió. Se dio la vuelta y se fue por la terracería en el carro grafito que ya traía polvo acumulado de varios días sin lavarse. Rodrigo se quedó en la tranquera hasta que el carro desapareció en la curva. Luego volvió al depósito para terminar lo que había interrumpido. Aurelio llegó el sábado siguiente, no en el carro de la familia, en la troca de trabajo, la que traía la latería golpeada y el parabrisas lleno de polvo fino de rancho. Traía la ropa de trabajo, no la de las visitas. El sombrero charro que había heredado de su suegro estaba en la cabeza, pero ya no tenía el lustre de antes, como si el sombrero también hubiera vivido los meses difíciles. Se detuvo en la tranquera. No tocó el pestillo. Rodrigo lo vio desde el cantero donde estaba trabajando, a unos 100 metros de la entrada. Lo vio parado ahí con el sombrero en la mano ahora, mirando hacia adentro del rancho con esa expresión que Rodrigo no había visto en su hermano menor antes. No era la expresión calculadora de Miguel. No era la expresión defensiva que Aurelio usaba normalmente cuando algo lo incomodaba.
Era la expresión de alguien que llegó sin plan. Rodrigo limpió las manos en el pantalón y fue caminando hacia la tranquera. No apuró el paso. Dejó que el camino fuera lo que era, que el tiempo entre los dos hombres parados a distancia uno del otro tuviera su propia duración. Cuando llegó junto a Aurelio, los dos se quedaron parados en la entrada sin decir nada. El silencio entre ellos tenía una textura que Rodrigo no sabía cómo describir. No era el silencio tenso de quienes están en conflicto. No era el silencio vacío de quienes no tienen nada que decirse. Era un silencio lleno, el tipo que se produce cuando hay demasiado que decir y las palabras todavía no encontraron el orden correcto. Aurelio miró el rancho, las melgas, el sistema de riego, el verde que existía dentro de la cerca y que no existía afuera de ella. Yo no sabía que había agua aquí. La voz era baja, no en volumen sino en peso, como si las palabras cayeran desde más alto de lo normal. No lo sabías, dijo Rodrigo, pero sabía que la división era injusta. Aurelio se quedó mirando un punto indefinido entre los canteros. Sabía desde el primer momento, cuando Miguel puso el mapa en la mesa y yo vi las marcas a lápiz y entendí lo que significaban. Sabía. Pausa. Y me quedé callado porque era más fácil quedarme callado que enfrentarme a Miguel. Rodrigo esperó. «¿Eso que hice?», continuó Aurelio, «no es diferente de haber sabido lo del agua y no decirte. Es la misma cosa. Es elegir lo cómodo sobre lo correcto». Se detuvo, y lo cargo desde entonces. Rodrigo miró a su hermano menor. 20 años atrás, Aurelio había sido el niño al que todos habían cuidado, el que llegó cuando los dos mayores ya habían establecido sus posiciones en la familia, el que había crecido sin tener que pelear por el espacio porque el espacio siempre estuvo dado. Eso lo había hecho amable, también lo había hecho cobarde, aunque la cobardía no era el defecto que parecía cuando venía de un lugar de comodidad más que de mal carácter. Rodrigo vio a ese niño en el hombre parado frente a él con el sombrero en la mano. «No te estoy pidiendo perdón», dijo Aurelio. «El perdón no arregla lo que se hizo y no quiero que pienses que vine a buscar eso». Levantó la vista y miró a Rodrigo de frente por primera vez. «Solo quería que supieras que yo sé lo que hice y que no lo he olvidado». Rodrigo estuvo en silencio durante un momento que pareció largo a los dos. Pensó en don Ernesto, no en las palabras que el viejo había dicho sobre los hijos, sino en los silencios, en la manera en que don Ernesto miraba a cada uno de sus 3 hijos con una expresión diferente, como si cada uno representara algo distinto, como si los 3 juntos formaran algo que ninguno podía ser solo. Pensó en qué hubiera dicho el viejo en este momento. No lo sabía con certeza, pero podía imaginar el gesto, ese gesto quieto que don Ernesto hacía cuando algo llegaba a su fin y algo nuevo estaba por empezar, esa manera de asentir que no era aprobación, sino reconocimiento. «Entra, Aurelio», dijo Rodrigo. La tarde que los 3 se sentaron en la mesa del jacal duró hasta que el sol se fue y hubo que encender el farol de gas. No empezaron de inmediato. Primero el café, primero el silencio de los 3 hombres que se conocen desde que nacieron y que llevan demasiado tiempo usando ese conocimiento más para anticipar al otro que para entenderlo. Rodrigo había pensado en esto. Había pasado la semana previa pensando en lo que quería de esa conversación, no estratégicamente, sino honestamente. ¿Qué quería él, Rodrigo, de lo que viniera después? Y la respuesta era más simple de lo que esperaba encontrar cuando empezó a buscarla. No quería humillar, no quería cobrar,
No quería construir una situación en la que sus hermanos dependieran de él de una manera que los disminuyera. Eso no era lo que hubiera querido su padre, y tampoco era lo que Rodrigo quería para sí mismo, porque vivir en la superioridad sobre alguien que antes estuvo sobre ti no es libertad, es otra forma de cadena. Quería un acuerdo que durara. Para que un acuerdo dure, tiene que ser justo para todos los que lo firman. No igualitario necesariamente, porque la situación no era igualitaria. Los tres estaban llegando con activos y compromisos diferentes, y pretender lo contrario sería mentira. Pero justo, en el sentido de que cada quien daba lo que tenía y recibía lo que necesitaba, y nadie salía de la mesa sintiéndose usado. Propuso lo siguiente: las 3 propiedades conectadas al sistema hídrico del rancho, con cuotas de acceso proporcionales al tamaño de cada gleba. Rodrigo, como responsable de la gestión y mantenimiento del acuífero, lo cual era natural, dado que el recurso estaba en su tierra y él era quien había invertido en entenderlo. A cambio, una cooperativa informal de producción, donde cada uno aportaba lo que tenía. Miguel la capacidad comercial y los contactos de mercado, Aurelio el ganado y el agostadero que se recuperaría con agua, Rodrigo la producción hortícola y el acceso al recurso hídrico. Las decisiones que afectaran a los 3 se tomarían entre los 3. Las decisiones de cada propiedad individual, de cada quien. Rodrigo explicó todo esto sin computadora, sin presentación, sin los documentos que Miguel solía preparar. Solo con las palabras que había estado ordenando durante días, dichas en el orden en que tenían sentido. Cuando terminó, el silencio fue diferente al de otras veces. Miguel miró sus apuntes. Luego miró a Rodrigo. «Podrías cobrarnos lo que quisieras. Lo sé. Con la sequía que está, el agua que tienes vale más de lo que cualquier número que ponga en la mesa representaría realmente. Podrías enriquecerte a nuestra costa de una manera que sería completamente legal. Lo sé. ¿Por qué no lo haces?» Rodrigo pensó en la respuesta. No porque no la tuviera, sino porque quería decirla bien. Porque el papá pasó 40 años juntando esta tierra con una idea en la cabeza, dijo. No la idea de hacerse rico, la idea de construir algo que durara más que él. Pausa. Y si yo uso el agua para dividir a la familia en vez de para unirla, no solo les fallo a ustedes, le fallo a él. Aurelio bajó la cabeza. Miguel estuvo un momento en silencio. Luego dijo algo que Rodrigo no esperaba. Eres mejor hombre del que me merezco como hermano. No lo dijo de manera sentimental, no lo dijo como quien se disculpa. Lo dijo de la manera en que se dice una constatación, algo que se ha verificado contra la realidad y que ha resultado verdadero. El silencio que siguió fue el más largo de la tarde. Y luego Miguel extendió la mano sobre la mesa de trabajo con las marcas de herramientas y las manchas de tierra. Y Rodrigo la tomó. Y Aurelio puso la suya encima. No hubo notario, no hubo papel, no hubo firma con testigos. Fue el acuerdo que don Ernesto siempre había creído que era posible entre sus hijos. Esta vez fue real. La cooperativa tenía casi un año cuando se formó la costumbre de los domingos. No fue planeada. Empezó un domingo de febrero cuando Miguel apareció en el rancho sin avisar, como había hecho la primera vez, pero ahora sin la carga de aquella primera visita. Llegó con pan de queso que había hecho su mujer, Sofía, que resultó ser una mujer completamente diferente a lo que Rodrigo había imaginado. Discreta, inteligente, con una manera de observar el mundo que sugería que veía más de lo que decía. La primera vez que Sofía fue al rancho, miró alrededor durante un momento largo y dijo simplemente,
Miguel nunca me contó cómo era esto por acá. Miguel no respondió. Rodrigo entendió que había muchas cosas que Miguel no contaba. Aurelio llegó ese mismo domingo con un trozo de queso envuelto en tela de manta, el primero que había producido con la leche del rebaño recuperado, del ganado que volvía a estar gordo desde que el agua del acuífero llegó al agostadero y el pasto volvió de verde. Puso el queso en la mesa sin decir nada al respecto, pero Rodrigo vio cómo esperaba que alguien lo probara. Y cuando don Chevo cortó un pedazo y dijo: «Está bueno, don Aurelio, está muy bueno», algo en la cara de Aurelio cambió de una manera que era difícil de describir, pero que era real. Rodrigo hizo el café. Los tres hermanos se quedaron en el corredor del jacal mirando el rancho, las melgas con producción, el sistema de riego funcionando, el monte al fondo, preservado, el monte que rodeaba el acuífero y que Rodrigo nunca había tocado porque entendía que las raíces de esos árboles eran parte del sistema que retenía el agua, que tumbarlos para ganar metros de siembra hubiera sido ganar poco y perder mucho. Ese verde al fondo era la razón de todo lo demás. ¿Tú sabías desde el principio que iba a terminar así?, preguntó Miguel. Rodrigo pensó. El tamaño, no. Lo que iba a pasar con nosotros tres, tampoco. Miró el rancho. Sabía que había algo aquí y que valía la pena buscarlo. El papá lo sabía, dijo Aurelio bajito. Sabía que había algo en ese fondo y creo que también sabía que necesitábamos algo así, un motivo para volver. Los tres se quedaron en silencio. El sol bajaba despacio por el lado del monte preservado, esa hora de la tarde en que la luz se vuelve dorada y larga y todo lo que toca parece más real que en el resto del día. Un pájaro cantó desde algún árbol que Rodrigo no vio. El canal de distribución hacía ese sonido suave y constante del agua que corre, que es uno de los sonidos más tranquilizadores que existen, el sonido de algo funcionando como debe funcionar. El papá era listo de ese modo, dijo Rodrigo, y nadie agregó nada más, porque a veces no hace falta. El café estaba caliente, el queso era bueno, el pan de queso de Sofía estaba todavía tibio y el verde afuera era real, era completamente real, existía de verdad en medio de una región donde la sequía seguía sin terminar y donde la tierra que parecía menos había resultado ser la que tenía más. Los tres hermanos estaban sentados juntos, no porque alguien los hubiera obligado, no porque hubiera negocio que resolver, sino porque habían encontrado, tarde pero encontrado, el hilo que su padre siempre había creído que estaba ahí. Y esa tarde de domingo, en un corredor sencillo con sillas sin cojín y una mesa con manchas de trabajo, ese hilo era suficiente, era más que suficiente, era todo. Quien subestima al hombre que se queda mientras los otros se van, no sabe lo que está subestimando. Rodrigo no se quedó porque no tuviera opción, se quedó porque sabía que la tierra le habla a quien tiene paciencia de escuchar. Y mientras sus hermanos tomaban lo que brillaba, él se quedó con lo que parecía menos. Y fue lo suficientemente profundo para encontrar lo que estaba escondido. A veces el mejor quiñón no es el que brilla en la división, es el que tú transformas después.